participar, menos los que mencioné, los que estuvieron ayer aquí, mi esposa, mi familia, hermano Polito, hermano José Luis, ¿quién también estuvo? ¿Mande? Jesús y Dalí también, por favor, y Ari también, por favor. Guarden silencio. A la pregunta que voy a hacer, usted puede glorificar al Señor, eso sí tiene la libertad de poder hacerlo. Pero la pregunta que le voy a hacer es esta noche. Llegó un hombre y le preguntó a una cebra. ¿Se acuerdan? Por eso es muy importante que vengan los jueves a la oración, porque cuando me toca predicar les doy un adelanto a los hermanos los jueves. Y ya cuando están aquí ya le agarran más, gloria al Señor. Espero que las niñas no le hayan dicho nada a usted, hermana. No le dijeron perfecto. Jason, un hombre le preguntó a una cebra y le dijo a la cebra, le dijo, oye, le dijo, ¿tú eres negra con rayas blancas o eres blanca con rayas negras? Y le pregunta a usted, ¿qué cree? ¿Que es negra con manchas blancas o blanca con manchas negras? No digan nada de lo que ayer, porque todos los que respondieron ayer se equivocaron. Nomás todo el tiempo de la semana dando la contraria, pues si fuera que ganar. La cebra es negra con rayas blancas o blanca con rayas negras. ¿Alguien que se atreva a que se equivoque? Se escapó a la cárcel. No. ¿Es negra con rayas blancas o blanca con rayas negras? ¿Blanca con rayas negras? A ver, ¿quién? Hermano, participa, está como en escuela dominical ahorita. Porque de ahí va a depender la predicación. ¿La cebra es negra con rayas blancas o blanca con rayas negras? ¿Nadie? No la busquen en el Google también. Sí, no, pero hay un color principal que la cebra tiene, y de ahí el otro es. ¿Nadie más participa? ¿Nadie más? Porque así se va a ir rápido el tiempo. ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Nadie más? La cebra es negra con rayas blancas. La cebra es negra con rayas blancas. Otra vez, la cebra es negra con rayas. Que la panza blanca, todos los burros tienen la panza blanca, aunque sea de color que sea. ¿O no? Todos los burros o las burras tienen pero la cebra es negra con rayas blancas. Y este hombre le preguntó a la cebra, le dijo, ¿tú eres negra con rayas blancas o blanca con rayas negras? A lo que la cebra le dijo, si tú me respondes esto, yo te voy a responder. Le dijo, y fíjese lo que la cebra le dijo. La cebra le hizo que este hombre reflexionara en algo que muchas veces nosotros no sabemos. Le dijo, tú, le dijo la cebra a aquel hombre, no habla la cebra, no, pero es una ilustración. Le dijo la cebra al hombre, tú eres alegre con algunas tristezas o eres triste con algunos días alegres. Fíjese otra vez, le dijo la cebra, le respondió Pétero, bueno, tú eres alegre con algunos días tristes o eres triste con algunos días alegres. A lo que aquel hombre dijo, ya no le vuelvo a preguntar a la cebra. Porque si nos ponemos a analizar nosotros, ¿qué es lo que más predomina en nuestra vida? ¿Las alegrías o las tristezas? ¿Qué es lo que más nos quiere derrumbar, lo que más causa
algo intenso en nuestra vida? ¿La alegría o la tristeza? Ahora, el ser humano tiene esos sentimientos de alegría y de tristeza. Pero volvemos a la historia de Elías. Volvemos a la historia de Elías. El capítulo anterior al que leímos, vio la historia donde Elías reta a aquellos profetas de Baal. Aquellos 450 profetas de Baal lo reta y le dijo: bueno, vamos a hacer nosotros un altar. Ustedes hagan su altar y yo hago mi altar, y sobre el cual el Dios que haga descenderse fuego y consuma el altar, ese va a ser Dios. Y dijeron los otros: aceptamos. Lo vieron a él solo. Aquellos eran 450, a él lo vieron solo. Pero imagínense, no pierden de vista ese número, 450. Elías era un solo hombre. Un solo hombre. Aquellos eran 450 profetas. Había un tiempo determinado para ofrecer el sacrificio. No lo podían, vamos a armarlo y vamos a ofrecer el sacrificio. No, había una hora específica. ¿Por qué? Porque la escritura dice que desde la mañana, desde que empezaron a hacer el altar, aquellos hombres empezaron a danzar, empezaron a gritar, empezaron a clamar a su Dios, y aquel Dios no respondía. Y Elías se burlaba, le decía: hey, grítenle más fuerte porque a lo mejor está durmiendo. Y aquellos hombres, dice la escritura, que se golpeaban y se herían y hacían brotar su sangre para ver si así ese Dios Baal les respondía. Y andaban frenéticamente, dice la escritura, brincando, viendo. Ahora, brincaban esos hombres con confianza de que aquel ser, a que no sé cuál ser iba a ser ese, algo inventado, el Baal. Brincaban con confianza de que el Baal les iba a responder, o brincaban ya como compromiso: hay que hacerle la lucha porque si no. ¿Por qué brincaban? ¿Por qué daban esos alaridos? Realmente tenían una confianza grande para que ese inventado Baal les respondiera. O ya brincaban de compromiso: pues hay que echarle más ganitas porque ya se está llegando la hora y no nos responde y mira, Elías no hace nada y nosotros aquí frente. O sea, ya se empezaron a preocupar. Dice la escritura que llegó el tiempo de ofrecer el sacrificio. Llegó el tiempo en que era la hora específica para ofrecer el sacrificio. Y mientras aquellos todavía estaban allá como locos brincando a su Dios, rogándole a su Dios. Y dice que Elías, con esa tranquilidad, empezó. No pierdan de vista esta historia. Elías, con mucha tranquilidad, dice que hizo su altar ahí, puso la leña, hizo el sacrificio y le dijo: agarren agua, y hizo una zanja alrededor y llenen. Dice la escritura que aquella leña estaba totalmente mojada y la zanja que habían hecho alrededor estaba completamente llena de agua. Y dice la escritura que, en unas palabras muy sencillas, pero con mucha seguridad, Elías clamó a Dios. Y dice la escritura que Dios le respondió. Dios le respondió a Elías. Y dice la escritura que descendió un fuego tan extremo que hasta el agua que estaba alrededor desapareció. Y todo se quemó. ¿Cuál sería la impresión de aquellos hombres que buscaban que Baal le respondiera? ¿Cuál sería la impresión de ellos? Aquellos probablemente seguían brincando allí, dando alaridos, y el Baal, dice la escritura, nunca le respondió. Entonces, ahora sí, vénganse para acá, y dice que los degolló a los 450.
degolló a los 450 profetas. Y ahora vengamos a la historia que leímos. Viene de una gran victoria Elías. Viene de una gran victoria. Ahora, dentro de esa victoria, la victoria nos produce a nosotros alegría. El ganar algo nos produce alegría. El obtener algo nos produce alegría. El ganar una carrera nos produce alegría. El poder nosotros trabajar durante la semana y ganar nuestro cheque nos produce alegría. Aunque a veces pues ya lo tenemos todo repartido, pero es una alegría. El lograr algo nosotros es una causa de alegría. Entonces Elías estaba experimentando una alegría de que Dios le había respondido. Dios le había respondido. Dios había atendido a la voz de Elías, no como sirviente, sino para demostrar a la gente que el Dios que Elías servía era verdadero, era real. Pero Baca, esposo de Jezabel, y le cuenta todo. No, pues fíjate que aquel allá, fíjate que los 450 que teníamos nosotros que servían a Baal, pues aquel los devolvió. Y aquella mujer dijo, caray. Entonces, vayan y digan a Elías que mañana a esta misma hora lo mismo le va a pasar a él. Yo digo, Elías no le temió a 450 profetas de Baal. No le temió a 450 profetas de Baal. Pero cuando aquella llamada Jezabel lo amenazó, entonces dice la Escritura que aquel hombre huyó. Aquel hombre huyó. Y dice la Escritura que caminó, dejó al siervo por allá y dijo, aquí quédate, y todavía él caminó un día más. Y dice la Escritura que aquel hombre fue y se sentó debajo de un enebro, pero con unas ganas profundas de morirse, con unas ganas de morirse extremas, porque aquella mujer lo había amenazado. No corría el mismo peligro cuando iban a ofrecer el sacrificio los 450 y Elías. No corría el mismo peligro de que Baal le respondiera a aquellos y tuvieran que degollar a Elías. Que aquí eran 450, era mucha gente. Y acá una sola mujer que expresó esas palabras, ese hombre deseaba morirse. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue más grande la tristeza, fue más grande la amenaza que la victoria que habían tenido un día anterior o horas anteriores. ¿Qué tan grande, hermano? Haciendo una comparación de la respuesta tan grande que Dios le hizo a Elías en ese sacrificio, a la comparación, hermano, más tarde de recibir aquella amenaza de aquella mujer y de repente olvidarse de lo que Dios había hecho en el Monte Carmelo. De repente olvidarse por completo de lo que Dios había hecho en el Monte Carmelo. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado nosotros de lo que Dios ha hecho por nosotros en el Monte Carmelo? De lo que ha hecho Dios en el desierto por nosotros. Leí ahora y decía un hermano, el único que tiene el poder de juzgarme y la autoridad de juzgarme fue el que murió por mí. Fue el que vino y me consoló. Fue el que vino y me dijo, aquí estoy. No era el mismo Dios al día siguiente o horas posteriores al hecho que no era el mismo Dios que estaba con Elías. Entonces, ¿por qué sentir ese temor tan extremo a este hombre, este profeta de Dios?
a tal grado de ir y corrió y se sentó aquel debajo del enebro, pero se sintió tan a gusto debajo de ese enebro que hasta se quedó dormido, hasta se acurrucó, se sintió un cobijo bajo ese enebro. Pero Dios tiene todo en control. La misericordia de Dios actuó y fue y le dijo a Elías: Elías, levántate y come. Levántate y come. ¿Qué mal había hecho Elías para sentir esa tristeza tan grande, ese deseo de morirse? ¿Qué había hecho Elías malo? ¿Qué error había cometido para caer en esa situación, en ese estado de ánimo tan deprimente, tan extremo? ¿Qué había hecho? Si nosotros vamos al huerto del Edén y vemos la historia de Adán y Eva, cómo Dios hizo todo perfecto para ellos, nada les faltaba en el huerto del Edén. ¿Qué estado de ánimo experimentaba Adán y Eva en el huerto del Edén? Pregúntalo a usted. ¿Cómo se sentían ellos? Tranquilos, una tranquilidad, pero ¿qué más? Felices, era una alegría, hermano, que el Dios que creó el cielo y la tierra fuera a visitarlos y platicara con ellos. Fuera y los visitara y platicara con ellos. El Dios de los cielos platicando con Adán y Eva. El Dios que creó este universo platicando con Adán y Eva. El Dios que creó los árboles, que crió los animales, descendía y platicaba con Adán y Eva. Y eso era causa de una alegría en ellos, que Dios platicara con ellos, de que Dios conviviera con ellos, porque así el hombre también platicaba con el hacedor, con el creador, platicaba con él. Era una plática mutua ahí. Dios hablaba, el hombre respondía. El hombre hablaba, Dios respondía. Dios hablaba, el hombre escuchaba y respondía. El hombre hablaba, Dios escuchaba y Dios respondía. Y era una comunión ahí. ¿Qué tipo de tristezas podían experimentar en el huerto del Edén, Adán y Eva? ¿Por qué no podían experimentar una tristeza ellos ahí? ¿Por qué no podían? ¿Por qué no cabía ese día de amanecer de malas? Porque no se dan cuenta, hermano, que cuando andamos de malas todo nos parece mal. Qué feo tocan esos. Mira, ¿cómo se metió? Ay, qué calor está haciendo ahora. Y por todos nos quejamos el día que nos levantamos de malas. Mira, es que aquel no hizo esto, es que aquello no, y esto, y mira aquel cómo me mira, y mira aquella, y mira esto, y mira aquello, y por todo nos quejamos. Es un síntoma de que aquella persona no está feliz, no está alegre, porque por todo se está quejando. Y vemos en el desierto como el pueblo de Israel, hermano, eran quejas tras quejas. Había una alegría en ellos. ¿Cuándo el pueblo de Israel experimentaba una alegría en el desierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo era cuando experimentaba una alegría? Descendió el maná. Gloria a Dios, gracias Señor de los cielos. Tenemos salió agua de la roca. Gloria a Dios. Pero cuando se saciaban, cuando ya sentían se recordaban de la queja y empezaban a quejarse una vez más. Esa alegría que ellos experimentaban era temporal. Ellos eran hombres tristes con días alegres. Ellos eran hombres tristes con días alegres, porque vivían la tristeza. Pero cuando Dios se acercaba a ellos y les daba una bendición, entonces
Se sentían alegres, entonces había un día de alegría. Entonces, esos hombres eran hombres tristes con días alegres. Pero allá en el huerto de Edén, Adán y Eva eran hombre y mujer alegres con días alegres. Y era un día alegre y el otro era igualmente alegre. Pero ¿qué era lo que a ellos les causaba esa alegría? O esa tranquilidad, o esa paz, o ese gozo. A Adán y Eva, ¿qué era lo que les producía eso a ellos? Que Dios estaba con ellos. Que Dios estaba con ellos ahí. Todo lo que había en el huerto les recordaba que había un Dios que les amaba. Todo lo que el animal que se movía les recordaba a ellos que había un Dios que los amaba. Todo lo que miraban a su alrededor les recordaba que había un Dios que había preparado todo eso para ellos. Y Dios bajaba y convivía con el hombre. Pero aquel día terrible, donde llega la serpiente, ya no fue Dios el que habló con la mujer y con el hombre, ahora fue la serpiente. Fue y platicó con la mujer. Y llega esa, ¿cómo se le puede decir? Esa astucia de la serpiente. Porque la serpiente, dice la escritura que era, en el primer versículo del capítulo 3 dice que la serpiente era ¿qué? Más que todos los animales que el Señor había creado en el huerto. La cual dijo a la mujer, con que Dios, y empezó esa conversación ahí. Cuando el hombre empieza a escuchar cosas fuera de Dios, aquello lo puede empezar a cautivar, y aquello que parece algo suave lo puede alejar de Dios. La mujer atiende a la intención de la serpiente. Porque ¿cuál era la intención de la serpiente? ¿Cuál era la intención de aquella serpiente? ¿Cuál era la intención? La intención era tener a Eva como amiga o tener a Adán como amigo. ¿Esa era la intención de la serpiente? ¿De dónde le vino esa maldad a esa serpiente? Para querer separar al hombre, a la mujer, y quererlo separar de Dios. Y lo logró. Aquella vasija que el alfarero estaba haciendo en sus manos se le echó a perder. Se le echó a perder aquella vasija. Entonces, el hombre ya no pudo soportar la voz de Dios. Entonces el hombre ya no había alegría en él. Desde el momento que el hombre se empieza a esconder, el hombre empezó a experimentar otro estado de ánimo diferente. Ya no era la misma alegría de escuchar la voz de Dios. Ya no sentía ese gozo de escuchar la voz de Dios. Ya no era ese gozo de escuchar al Creador. Ya no era un gozo. Ya que sentían de escuchar la voz de Dios. ¿Qué sentían al escuchar la voz de Dios? ¿Qué sentiste tú cuando escuchaste la voz de Dios por primera vez? Cuando escuchaste a los aleluyas que Dios te predicaban, ¿qué sentiste tú? Oh, sí, gloria a Dios. No, hombre, y esos aleluyas no me quiero contar con ellos. Y le dábamos la vuelta, ¿va? Hombre. El hombre, la reacción que tuvo, esa alegría que ese hombre experimentaba, se le fue. Se fue. Entonces el hombre ahora se convirtió en un hombre triste con días felices. ¿Por qué le digo esto? Porque llegó un momento en que Dios descendía, hermano, por medio del sacrificio y convivía con ellos. Y era cuando se volvió un día de gozo, un día de alegría. Un día donde volver a recordar que Dios amaba al hombre, que Dios convivía con el hombre. Un día al año lo hacía.
Sí. Entonces ahora el hombre se convirtió en un hombre triste con algunos días felices. ¿Me va entendiendo cómo va entendiendo? Ahora el hombre fue diferente. En el cuento de leer era un hombre alegre con días alegres. Con días alegres. Todo era alegría porque Dios estaba con ellos y convivía con ellos. Ahora fuera del cuarto de Edén se convirtió en un hombre triste con algunos días felices. Lo peor que puede experimentar un ser humano es alejarse de Dios. Eso es lo peor. Se siente, ¿qué razón tengo yo de seguir viviendo? ¿Qué razón tengo yo de seguir existiendo? Elías fue, hermano, y sintió ese temor tan extremo que fue y se refugió bajo del enebro. Y tú y yo, hermano, cuando tenemos alguna necesidad, ¿corremos al enebro? ¿Corremos al enebro o a dónde corremos? Porque si corremos al enebro, todos nos estamos convirtiendo en hombres tristes con algunos días felices. Y si no sales de ese enebro, entonces ya va a escalar aquella tristeza a un deseo de como decía aquel que se tiraba de arriba de su casa, se tiraba a una tierra de arena ahí, se iba, se subía, se sentaba en la marquesina ahí. ¿Qué sabe que una marquesina, no? Lo que sale de la caña así. Y había, ¿no sabe lo que es una marquesina? Es como es el techo, pues está la pared, es el techo, y el volado, exactamente el volado de la casa se llama marquesina. Y aquel hombre se sentaba ahí, hermano, y había una pila de tierra abajo, y no se tiró de cabeza, pero cuando tiró de cabeza decía que no quede huella, se tiraba, y luego iba, se subía otra vez, y estaba un ratito ahí, y de repente pues, se tiraba, y cuando el aire decía que no quede huella, así, hermano, se sentía Elías. Que no quede huella, deseaba morirse. Lo había invadido un temor tan grande que la alegría que había experimentado el día anterior se había esfumado. ¿Qué estás experimentando tú actualmente para que tu alegría, tu gozo se esté yendo? ¿Qué estás experimentando? No te vayas y te refugies en el enebro, hermano. No te vayas y corras y te refugies en el enebro, porque ese enebro te va a consumir. Y te va a engañar. Y te va a empezar a decir que no sirves para nada. Que nadie te ama. Probablemente tiene razón, ¿verdad? Pero Dios nos ama. ¿Qué razón tiene eso? ¿Qué razón tiene el otro? Pero cuando sales del cerebro y empiezas a ver que Dios tiene algo mejor para ti, empiezas a recordar las bendiciones que has recibido de Dios. Por eso nuestro hermano David nos recordaba: ¿por qué no darle gracias a Dios por lo que nos ha dado el Señor? ¿Sabe cuál debe ser nuestro reto diario? Nuestro reto diario es ser felices. ¿Por qué? Por la razón que le voy a decir ahorita. Cuando el hombre, hermano, tuvo ese tropiezo grande, empezó a experimentar la tristeza en su vida. Ahora era un hombre triste con algunos días felices. David, aquel hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, aquel hombre que venció al gigante, aquel hombre que no le tuvo miedo a ese gigante, ese David que tuvo más valor que todo el ejército de Israel y vio la guerra no con sus ojos, sino con los ojos de Dios, y dijo: esto es posible, esto es posible, porque el que va a luchar y el que va a pelear por nosotros es Dios. Lo mismo dijeron Caleb y Josué, mientras que aquellos miraban el terreno fértil con buenos frutos,
Pero también miraban a sus moradores. Ay, sí, es una tierra realmente que fluye leche y miel. Y trajeron muestras de los racimos de uva que había allá. Realmente es una tierra que fluye, pero los moradores, esos pueden tragarnos. Y dice Josué y Caleb, rasgando sus vestidos: esa tierra ya Dios nos la ha dado. Y el que va a pelear por nosotros no somos nosotros, sino que es el mismo Dios. Tu tristeza no la pelees tú, tu problema no lo pelees tú, tu guerra tú no la pelees, Dios va a pelear por ti. Por eso la Escritura dice, y muchas veces lo hemos repetido: venid a mí todos los que tienen trabajados y creemos que Dios los va a hacer descansar. Pero ese David, hermano, que deseaba también hacerle casa al Señor, ese David que fue criticado por su mujer por danzar delante del Señor, y le dijo a Milca, le dijo: ¿sabes qué? Por causa del Señor me voy a hacer más vil. Y dice que caminaba y sacrificaba y danzaba ante la presencia del Señor. Ese hombre David tuvo un momento de debilidad y fue y cometió ese grande delito en contra de Urías Heteo, lo cual fue condenado por Dios, y le mandó un profeta y le explicó esa historia a David. Y David dijo, como un hombre recto se comportó, dijo: tal hombre es digno de muerte y que pague 3 veces lo que ha hecho. Y le dijo el profeta: ese eres tú, le dijo. Ese eres tú. ¿Qué pasó cuando fue descubierto David? ¿Qué pasó cuando ya ante Dios fue descubierto y ante el pueblo fue descubierto lo que le había hecho? Entonces David escribió el Salmo 51. Abra su Biblia en el Salmo 51. Eso es lo que el ser humano experimenta cuando se aleja de Dios. Eso es lo que el ser humano experimenta cuando le da la espalda a Dios. Eso es lo que el ser humano experimenta cuando falta en contra de Dios, cuando comete esas faltas en contra de Dios. Se siente el hombre Salmo capítulo 51. Amén. Y lo primero que David, ¿qué dice, hermano, arriba? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Qué dice? Dice: arrepentimiento y peregrinar pidiendo purificación. ¿Dice así su Biblia ahí? ¿Y de dónde? ¿Cuándo fue cuando escribió este salmo David? Léalo allá abajo. Léalo. Acá no va a salir. Ahí va a salir su Biblia. Después, hermano, de que vino el profeta Natán y lo amonestó a la falta que David había hecho, entonces dijo: todo lo que él sentía, la alegría, se había ido, el gozo se había ido de su vida, se había ido. David se había convertido en un hombre triste con algunos días felices. Ten piedad de mí, dice las primeras palabras que David expresa: ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Por qué? Le dijo el Señor: hermano, ¿quién quieres que te juzgue? ¿Que te juzguen los hombres o que te juzgue Dios? Le dijo David: júzgame tú, Señor, porque en el hombre no hay justicia, en el hombre no es justo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Dice la Escritura que aquel que reconoce su falta va a ser levantado, porque el que las oculta no va a prosperar. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Y qué dice después? Se le había ido el gozo a David. David ya estaba experimentando una tristeza. ¿Por qué? Porque él sabía que por la falta que había hecho Dios se había alejado de él. Y es cuando el hombre empieza a experimentar esas tristezas. Entonces David vivió una tristeza con algunos días felices, reconociendo que Dios, pero volvió a su misma tristeza por haber encubierto su falta. Hazme vivir gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Y qué dice el versículo 12? Entonces la alegría, el gozo a David se le había ido. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que David se sentía perdido por lo que había hecho. Se sentía indigno de estar delante de la presencia de Dios. Por eso le decía: límpiame, Señor, límpiame. Límpiame, Señor. Vuélveme el gozo de tu salvación. Pero tú no eres un David que ha pecado conforme a la manera de él. Tú eres alguien que ha rescatado a Dios de ser confundido por las llamas del incendio. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y vamos a hablar esto. Si nosotros recordamos y vemos que en la Biblia, nosotros en el Antiguo Testamento, Dios no nos tenía contemplados. Pero cuando Dios, el Señor, vino, dijo: ya no hay judío ni griego, porque Dios vino a levantar un pueblo, vino a salvar lo que se había perdido. Y Él dice que no hace acepción de personas. Nosotros, siendo un pueblo que no pertenecíamos al plan de Dios, al pueblo de Dios, Dios en su misericordia nos habló. La alegría que debe existir en nosotros de que el Creador de los cielos nos haya escogido a nosotros, siendo indignos nosotros, siendo, como dijo aquella mujer, los perrillos, siendo como Jesús dijo aquella mujer: los perrillos no comen de la comida que se da a los hijos. Pero dijo aquella mujer: pero aún los perrillos comen de lo que se cae de la mesa. Nosotros, siendo aquellos, hermano, que no merecíamos nada, Dios vino y se acercó a nosotros y tocó nuestra vida. Vino un gozo a nuestra vida. Estábamos inundados de tristezas, pero ahora, conociendo al Señor, ahora experimentando su presencia, ahora nos convertimos en hombres felices con algunos días tristes. Ahora, unidos al Señor, nos convertimos en hombres felices con algunos días tristes, porque vienen tristezas, pero no se vaya y se refugie en el enebro cuando esa tristeza venga. Elías era un hombre feliz con días tristes. Era un hombre alegre con días tristes. Pero cuando escuchó la voz de Jezabel, fue y se refugió en ese enebro. Pero Dios no quiso que ese hombre permaneciera en ese enebro. Dios no quiere que tú permanezcas en ninguna tristeza. Dios quiere levantarte. Dios quiere darte de ese alimento espiritual a tu vida. La Real Academia Española, la felicidad, la alegría, la define de esta manera. Escuche bien. La Real Academia Española es la real lengua, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama ese diccionario? Diccionario de la Real Lengua Española. O sea, de las palabras, como lo que usted, el significado de lo que usted y yo hablamos. Dice, la felicidad, la alegría es el estado de grata satisfacción espiritual y física. Y es una ausencia de inconvenientes o tropiezos. ¿Se lo vuelvo a decir? Estado de grata satisfacción espiritual y física, ausente de inconvenientes o tropiezos. Es lo que la Real Academia Española de la Lengua lo dice. Es una grata satisfacción espiritual y física, o sea, corporalmente y el hombre interior. Vaya al Salmo, capítulo 30. En el versículo 11, esa palabra la podemos agarrar nosotros, hacerla nuestra. El mismo David lo escribe. Versículo 11, ¿qué dice? ¿Has cambiado? Mi lamento en baile. Desataste mi cilicio. ¿Sabe qué era vestirse de cilicio, no? No, de cilicio. Vestirse de silicio era quitarse las ropas cómodas que tenía el ser humano y ponerse unas ropas que parecían que eran de costal ese de costal de la soga, de hilo, de mecate, donde echan a veces vienen las papas o viene el frijol, no el de plástico, el de hilo que es de madera, que ese hilo sacan de la madera. Eso era una vestimenta de ese tipo que les picaba, les rascaba, por eso Mardoqueo, cuando se vistió de silicio, ¿se acuerdan? Ese tipo de ropa es una ropa de aflicción, de tristeza. Así se sentía Mardoqueo cuando querían eliminar al pueblo judío. Así se sentía Mardoqueo. Por eso usted le dijo, vayan y llévenle ropa a Mardoqueo, que se quite eso y que se ponga ropas buenas. Y aquí la escritura dice, desataste, quitaste mi silicio, quitaste mi tristeza y me ceñiste de alegría. Y me vestiste de alegría. Me rodeaste de alegría. Por eso, por tanto, ¿qué va a producir esa alegría? Cantarle al Señor. Entonces, cuando usted no canta al Señor, eso es el reflejo de que usted no está alegre. Y se lo doy un ejemplo, hermano, pero válgame el ejemplo, no, perdóneme esto, hermano, pero es un ejemplo que usted lo pudo haber visto en una película. En una película donde el hombre llegaba y le cantaba una canción a la esposa y la esposa respondía con un chiflidito. Y una vez que aquel hombre se portó mal, llegó y le empezó a cantar también la misma canción y aquella mujer lo chiflaba. Entonces aquel hombre se dio cuenta de que la mujer estaba enojada. ¿Por qué ella no canta? ¿Por qué ella no chifla? Igual pasa, hermano. Cuando usted no canta, eso es un signo de que no está alegre. Pero aquí el Salmo 30, versículo 11 y 12,
Dice que nos han quitado ese silicio, nos ha vestido de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía. ¿Y qué dice después? Y no estaré callado. Pero el primer paso, va a haber tropiezos, va a haber caída. Pero el primer paso es reconocer que nosotros no podemos solos. Por último, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Esa es la clave para que usted experimente la felicidad en Dios. Mateo capítulo 5. Y aquí habla del sermón del monte y el título es las bienaventuranzas. ¿Ven? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera bienaventuranza que hay? Encuéntrela en su Biblia, encuéntrela aquí. En inglés, ¿cómo dice? En inglés, ¿cómo dice? ¿No? El versículo 3. Pero en inglés, para los que no hablan español, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? No, la primera palabra. ¿Ya le está entendiendo usted la palabra bienaventurado? Bendecidos a los pobres de espíritu, por los cuales is the kingdom of heaven. Del cual es el reino de los cielos. Pero la primera palabra, Blessed. bendecidos son los pobres del espíritu. Bendecidos son. Nuestra Biblia dice bienaventurados. Pero ahí le va otra. Aquí está. Mateo 5, 3. Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque de Él, del reino de los cielos les pertenece. Pero lo que me llama la atención es la que dice: felices los de espíritu sencillo. ¿Qué quiere decir felices o bienaventurados los pobres de espíritu? Dice, ¿dónde es donde se perfecciona Dios? Dice que Dios se perfecciona en la debilidad, en nuestra debilidad. Esta palabra que dice bienaventurados los pobres de espíritu es aquellos que reconocen
Eso es decir, pobres en espíritu, es aquellos que reconocen que por sus propias fuerzas y méritos no van a poder alcanzar la salvación. No van a poder. Por eso dice, es el reconocimiento. Por eso, hermano, otra vez le vuelvo a repetir esta escritura: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo lo voy a hacer descansar. El venir y tener al Señor de su Señor, yo quiero ser bienaventurado porque soy pobre en espíritu, porque mis fuerzas no me alcanzan para obtener tu salvación o para obtener tu presencia en mi vida, no me alcanza. Por eso, la definición que nuestra hermana David nos dio de esa palabra de bienaventurado es inmensamente feliz. Y de ahí, hermano, si usted empieza a leer, después de ahí, felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por edad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Felices los que padecen. Estos son llamados hombres felices con algunos días tristes. Usted y yo somos hombres, debemos ser hombres felices con algunos días tristes, pero no ser hombres tristes con algunos días felices. Todo el día, todos los días arrastrando la cobija, y llega el día de servicio y nos ponemos contentos, pero llegamos a la casa y volvemos a la misma rutina y otra vez lo mismo. No, dentro y fuera de la iglesia o dentro y fuera de la oración, nosotros debemos permanecer en esa alegría de que Dios nos ha llamado a ser parte del reino de Él. No sé si me entienda lo que le estoy diciendo. Por eso nosotros debemos ser hombres felices con algunos días tristes. Sí, va a llegar el momento en que vamos a querer correr al enebro, pero decir: Señor, todo lo puedo en Cristo porque tú me estás fortaleciendo. Diga débil, fuerte soy. Hermano, póngase de pie. Hermano varón, hermano varona, esforzado y valiente. Gloria al Señor. Déjelo nomás en esforzado, porque valiente, dijo el hermano, le falta todavía. Gloria al Señor. Sigamos adelante, hermano, confiando en que, mire, Él ha cambiado nuestra tristeza en baile, nos hace llenos de alegría, hermano. Por eso debemos de cantarle al Señor. A Él sea la honra y la gloria. Hermano, Dios les bendiga. Dios les bendiga por estar atentos a escuchando la predicación. Y yo le ruego, yo le invito a que usted siga, hermano, buscando de Dios. Dios bendiga también a la familia Gastelum que nos acompaña una vez más. A Raquel, gloria al Señor. Y a su hijo, gloria a Dios, que siguen teniendo la necesidad, gloria al Señor, pero seguimos orando, gloria al Señor. ¿No ha sabido nada todavía? Sigamos orando por su esposo, gloria al Señor. Dios conoce la necesidad que están experimentando ellos, pero sean felices. Está la tristeza, pero va a venir la alegría, va a venir la alegría, va a venir la alegría. Yo no sé de qué van a venir ustedes hoy, pero lo que sí Dios sí lo sabe. Amén. Así que pongámonos de pie, hermano, y vamos a orar, gloria al Señor. Hay mucha necesidad por la cual orar, pero esta noche, hermano, está la necesidad de ellos.